Bueno, pues hola a todos y todas, bienvenidos a Tech Sin Filtro, el podcast de 8K donde debatimos, entrevistamos y exploramos cómo la tecnología cambia la forma en la que trabajamos y todo eso lo intentamos hacer sin tecnicismos innecesarios y sin muchos filtros. Hoy venimos con un tema que en LinkedIn o en las redes sociales o en medios siempre suena espectacular, ¿no? Pero que en la vida real pues suele venir acompañado de bastantes dolores de cabeza. El tema es cómo gestionar el hipercrecimiento en las empresas, porque crecer siempre está genial, ¿no? Encima es un ejemplo de que estamos haciendo las cosas bien, pero crecer muy rápido pues también tiene sus peligros, porque suele significar que igual lo que ayer funcionaba pues hoy ya no sirve y lo peor es que normalmente te das cuenta un poco tarde. Así que si no reaccionas a tiempo, pues puede ser que mueras de éxito. Para hablar de esto, tenemos a alguien que lo ha vivido de verdad, no en teoría. Hoy nos acompaña al capítulo Pere Martí, VP de Talent en Factorial, que es una empresa que ha pasado muy poco tiempo de ser una startup en Barcelona que ofrecía un software para la gestión de los recursos humanos de las empresas a convertirse en una scale-up con más de 1.300 personas alrededor del mundo y que, de hecho, Pere, si no me equivoco, he leído que acabáis de cerrar otra ronda de inversión de 150 millones, ¿no? Sí, correcto. Que se dice pronto. Pues bueno, Sí, Pere, sí. bienvenido a Tech Sin Filtro. Gracias por estar aquí hoy con nosotros este ratito. Gracias a vosotros, súper guay. Vale, bueno, pues si os parece, vamos a poner un poco de contexto, ¿vale? Antes de entrar en materia, porque cuando vemos casos como el vuestro, como el de Factorial desde fuera, pues siempre tendemos un poco a quedarnos con lo bonito, ¿no? Con los números, las rondas de inversión, la expansión internacional, el crecimiento del equipo, todo suena genial, pero claro, lo que no se cuenta tanto es lo que pasa por dentro, ¿no? En una empresa cuando empiezas a crecer muy rápido. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido esta historia en Factorial. A ver, lo primero, que gracias, ¿vale? Por esto es súper guay hablar de estas cosas. No se suele hablar, es verdad, pero tenemos la suerte de que Jordi Bernat cuentan un montón de cosas en general en el podcast de ITNIC. Suelen hablar bastante sin filtros, entonces eso es muy guay, ¿no? Porque puedes ver, eh, si tiras atrás, puedes ver mucho de la historia de Factorial y de cómo ha ido avanzando, ¿no? Y progresando la compañía. Entonces, eso, o sea, podcast así y contextos donde se puedan contar las cosas, de verdad están muy guays, ¿no? Pues mira, yo, así a bote pronto, te digo que llevo ya 3 años trabajando con Factorial. Voy a cumplir mi primer año como VP, pero antes estaba como coach. Cuando yo empecé a trabajar en Factorial como coach, eran alrededor de 800 personas, ¿vale? Y ahora estamos en 1.700 ya, ¿vale? Entonces, es brutal, ¿no? Hay una cifra que me encanta decir, que es que en Factorial están entrando entre 30 y 70 personas cada lunes, ¿no? Y, y es muy guay por eso, ¿no? Porque cuando tú lo dimensionas, ¿no? Depende de cómo dimensiones, te das cuenta de eso, de que ahí estás contratando una empresa media, ¿sabes? O sea, estás adquiriendo una empresa cada lunes, casi, ¿no? En cuanto a gente. Y es brutal a nivel de cultura, a nivel de onboarding, a nivel logístico, ¿no? Cómo gestionar eso, pues es algo muy, muy curioso y muy guay de experimentar también. Entonces sí, No, para porque... que te hagas una idea de cómo hemos crecido, ¿no? En estos 3 años. Claro, es que hablamos de 3 años, ¿sabes? Que parece que es una vida, pero si me dices que cada lunes contrata una empresa nueva, ya alucino, ¿no? O sea, ¿cómo se gestiona? O sea, ¿cómo notas que esto ya, o sea, yo creo que hay un salto, ¿no? Que esto no es progresivo, quiero decir, que esto de repente, de la noche a la mañana, pues empiezas a abrir procesos en 7 países, ¿no? Entonces, eh, o sea, ¿hubo algún punto concreto en el que dijisteis, oye, esto, o sea, hay que empezar a cambiar un poco la mentalidad, los procesos, porque esto ya no es sostenible, ya estamos teniendo una tasa de crecimiento como demasiado rápida, ¿no? Ok, no, yo creo que en Factorial, ¿vale? Una cosa que tenemos es que esto va intrínseco en nuestra cultura. O sea, parece que nos dé pavor la zona de confort, ¿no? Entonces,
da igual que un proceso esté funcionando, ¿no? Siempre lo vamos a cuestionar, ¿no? Y si en algún momento pensamos que algo se puede iterar o se puede mejorar, vamos a ir con todo. Y no existen las medias tintas, ¿no? Entonces, primero, en el momento en el que Factorial se da cuenta de que es capaz de replicar, ¿no? Lo que tiene hecho con un equipo en otro equipo, automáticamente pisamos el acelerador y vamos a incrementar los equipos porque estamos dándonos cuenta de que el revenue que puede generar un equipo se puede replicar también, ¿no? Entonces, una forma de escalar a fuerza bruta, ¿no? Es decir, vale, si tenemos un playbook en el que confiamos y con esta gente podemos conseguir esto, si replicamos el playbook y podemos conseguirlo 2 o 3 veces, podemos hacerlo infinitas veces, ¿no? O n veces. Entonces, empezamos a tirar para aquí. A partir de ahí, vamos descubriendo, ¿no? Ineficiencias que se van generando a la hora de crecer y todo, y tú vas iterando y vas recalibrando, vas reajustando. eh, y lo bueno que tiene Factorial es que cuando nosotros identificamos una ineficiencia, ¿no? Vamos con todo a resolverlo. Claro, o sea, está guay, pero eso que me cuentas, yo lo pienso y digo, vale, en una startup, ¿sabes? Cuando somos, ¿no? Cuando sois un grupo pequeño, perfecto, ¿no? Porque somos mucho más metodología ágil, hacemos MVP, es como idioma de startup, te lo compro, pero claro, ¿qué hace? O sea, ¿qué pasa cuando de repente crecéis un montón? O sea, seguís aplicando o tenéis que tener unos procesos muy, muy bien definidos, ¿no? O sea, ¿hay algún momento en esta historia en el que hayáis tenido que adaptar? O sea, que lo que funciona para una empresa, pues cuando erais, voy a decir 4, pero no erais 4, ¿vale? Pero cuando erais una empresa más pequeña, hubo algo que cuando tenéis ese crecimiento decís, vale, pues esto ahora... O sea, tenemos que adaptarlo porque no funciona este modelo de procesos para el ritmo de crecimiento que estamos teniendo. O yo qué sé, o la comunicación, o temas de coordinación entre equipos. Un poco cómo habéis gestionado todo eso, que suele fallar al final cuando creces tanto, ¿no? O sea, yo creo, o sea, obviamente, lo primero que tienes que cambiar es tu mentalidad. ¿No? No puedes aferrarte al síndrome Peter Pan de la startup, ¿no? Y no vas a operar de la misma manera que cuando tenías 50 personas, obviamente, ¿no? Te tienes que adaptar y hay un proceso mental que yo creo que los primeros que lo pasan son Jordi Bernat en este aspecto, pero que tienen que pasarlo todo de top-down en la compañía, ¿no? Tienen que entender que ya no eres esa compañía, entonces tienes que convencer a los stakeholders, tienes que comunicarte mejor, ¿no? Entonces, aquí lo que yo creo que hacemos muy bien en Factorial, ¿vale? Es operar desde los principios. O sea, para mí lo que es inamovible, ¿no? Es la cultura y es el cómo afrontas un reto, da igual el reto que sea, ¿no? Entonces, si tienes claro esto, todo el rato lo llevas allí. Da igual, ¿no? Vas a generar fricción, o sea, vas a generar caos a veces, ¿no? Ese nivel de entropía hace pues que se generen ineficiencias, ahí pueden haber 2 equipos, uno en cada punta de la organización, trabajando lo mismo de formas diferentes, ¿no? Entonces aquí entran pues el equipo de people, ¿no? Entran equipos que trabajan de manera más transversal y tratan de monitorizar todo lo que está sucediendo, generar challenge, ¿no? Estar en constante comunicación con los managers. En Factorial ahora tenemos alrededor de 300 managers, ¿no? O líderes. Entonces, tú lo que haces es eso, es mejorar los flujos de comunicación en los decision makers de la compañía, ¿no? Y vuelves a reducir el scope. ¿Sí? Y te aseguras de que la cadena sea eficiente. Quizá te enfocas más en la cadena, o quizá te enfocas más en definir procesos que puedan enmarcar este nuevo contexto, ¿no? Pero cada uno se tiene que hacer owner de principio a fin de las cosas, ¿no? Tiene que hacer que pasen, tiene que asegurarse, cueste lo que cueste, de que se comunica con todo el mundo, tiene que hacer que pase lo más rápido posible, porque el coste de que no pase es mucho más elevado, ¿no? Entonces, si quieres mantenerte ágil, con una mentalidad muy startup y quieres seguir creciendo como lo estamos haciendo nosotros, muchas veces tienes que pagar el precio, ¿no? De ese riesgo de acelerarte, de lanzarte a la piscina, ¿no? De que eso genere ciertas fricciones, de que genere, pues, a veces sensación. Hay gente que percibe eso como inestabilidad, ¿no?
Y es todo lo contrario, tú tienes que hacer una cultura muy fuerte para que la gente entienda que esto forma parte de nuestra forma de ser, que no tiene nada que ver con cómo tú estás desempeñando tu trabajo o sí eventualmente, pero se te va a comunicar, ¿no? Y ir midiendo e ir tomando decisiones con estos dos precios que te toca pagar. Siempre hay un precio a pagar. No, esto hila un poco con lo que con lo que venía ahora a preguntarte, que es el tema de la cultura, ¿no? ¿Cómo se hace para transmitir esta cultura cuando tienes un poco la presión del negocio? Porque al final el negocio va por números, ¿no? O sea, el negocio no piensa oye, que toda la gente esté contenta, el negocio piensa en llegar a unos objetivos. Entonces, ¿cómo? Bueno, me estoy poniendo en la parte más radical del negocio, en los números, ¿vale? ¿Vale? Entonces, o sea, creo que cuando hablas de cultura, pues cómo generáis esa nueva cultura o cómo hacéis que la cultura sea un ente vivo y vaya modificándose o adaptándose un poco a la nueva realidad de la empresa a medida que va creciendo. ¿Ok? Partiendo de la base que para nosotros es fundamental, o sea, sí que hay una correlación, ¿vale? Directa entre el bienestar de las personas y el rendimiento de la compañía. Otra cosa es que haya una correlación entre el confort y el rendimiento. Sí. Está demostrado, ¿no? Que el confort reduce la performance. O sea, si te mantienes fuera de la zona de confort, otra cosa es que la gente se sienta bien, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo, lo digo al deporte porque vengo de ahí, pero tú ves a Leo Messi, ¿no? Quizá es uno de los jugadores de fútbol o de élite que más presión tiene de todo el planeta, ¿no? Tiene la obligación de estar en el número uno. Y todo lo que haga, el día que juega mal, va a ser el más juzgado y el día que lo hace bien va a ser el más elevado, ¿no? Entonces, tienes que comprender, ¿no? Que tienes que entrenar más que nadie, que tienes que hacer más esfuerzo que nadie, que tienes que conseguir más cosas que nadie, ¿no? Quieres ser la élite, quieres formar parte de los mejores y quieres estar en una empresa que performa a otro nivel, tienes que estar dispuesto a pagar el precio de eso, ¿no? Y entonces ahí empieza el primer punto de equilibrio de cultura. Nosotros hemos definido una cultura muy fuerte. Nosotros no nos mantenemos en la zona de confort, jamás en la vida, ¿no? Y para eso hay que tener varias cosas, ¿no? Hay que tener un pensamiento crítico muy fuerte, tienes que tener la capacidad de no tomarte personal absolutamente nada, te van a dar feedback directo, te van a estar generando challenge constantemente, te van a dar una palmada en la espalda y automáticamente después de esa palmadita te van a estar empujando para que vayas al siguiente punto. ¿Me explico? Entonces nos aseguramos, nos tratamos de asegurar, porque obviamente puedes cometer fallos, de que primero dejar claro, por activa y por pasiva, en todos los medios de comunicación, a nivel de PR, a nivel en el podcast de ITNIC, de transmitir lo que somos de manera genuina. No se va a rebajar nada, no se va a decir a la gente, no, vente aquí que vas a estar súper a gusto. No, vente aquí que vas a estar en paz, vente aquí que vas a progresar, vente aquí que vas a crecer a gusto, igual no estás, ¿no? Puedes estar a gusto en otros aspectos, pero en cuanto a trabajo, aquí si entras como individual contributor, queremos que seas el CEO, ¿vale? Entonces, te vamos a empujar todo el rato y a proponer cosas que te lleven a ser el CEO de la compañía en un futuro, ¿no? Y de esta manera, si apuntas muy grande, y apuntas muy fuerte, tú vas incrementando la densidad de talento. Entonces, a nivel de talent acquisition, esa es la primera cosa. Tú tienes un filtro de un equipo que está constantemente iterando los valores en comportamientos observables junto al equipo de development, junto al equipo de engagement, ¿no? Estamos extrayendo los comportamientos observables de toda la compañía que hacen que la compañía performe a otro nivel. Los llevamos a un nivel de abstracción en el que podamos englobar a todo el mundo y enmarcarlo y definirlo desde en las actitudes, en las formaciones, en las reuniones, hasta en el color de las paredes, en el nombre de las salas o en lo fuerte que golpeas el gong cuando cierras una venta, ¿vale? En nuestros eventos, en todo, tiene que transmitir y tiene que verse reflejados esos comportamientos observables, ¿vale? Entonces, como los definimos y los tenemos tan claros dentro, podemos hacer un filtro muy fuerte fuera, ¿no? Entonces, ese es el primer filtro, nuestro equipo de Talent Acquisition. El segundo filtro es el Probation Period.
Y esto la gente se escandaliza, ¿no? Pero tú tienes que asegurarte de que las personas que pasan el periodo de prueba son personas que pueden ser el futuro CEO de Factorial, ¿no? Entonces, puedes cometer errores, pero tienes que asegurarte de, con procesos, con surveys, con performance review, con conversaciones con los managers, ¿no? Estando encima del dato, te tienes que asegurar de que las personas que pasan el probation period son personas que tienen esos comportamientos observables con los que van a superar cualquier reto que Factorial les ponga delante. ¿Sí? Y a partir de ahí, formaciones, capacitación, desarrollo, ¿no? Hacemos, el año pasado hicimos 805 promociones en Factorial, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo aplicamos nuestro We Grow Fast, ¿no? Tú puedes entrar en Factorial como individual contributor y en 6 meses ser manager. Y en 6 meses más, ¿no? Ser head. Podría suceder. Tenemos histórico de eso, ¿no? Gente que entró como individual contributor y en 6 años es la Chief Revenue Officer, como Nitia, ¿no? En este caso. Entonces, ese es el punto, ¿no? El punto es, pues crecer infinito aquí dependerá solo de de las ganas y de la voluntad que tengas tú por generar mayor impacto en nuestros clientes y en el sistema que tenemos. Oye, y hablabas antes de la gente de Culture, ¿no? O sea, esa gente un poco que se encarga de que esa cultura, entiendo, se extienda por toda la organización y a todos los niveles, ¿no? Háblanos un poco más de, o sea, cómo se trabaja la cultura de empresa en Factoria. ¿Es algo que se trabaja activamente? ¿Es algo que simplemente está pasando? Porque lo lleváis en los genes desde el inicio. ¿Cómo se gestiona eso? La primera es, hablando de esto constantemente. O sea, es lo que yo llamo la performance, ¿eh? O sea, todo el marketing que se le hace a la propia cultura. O sea, tú tienes que convencer a 1.700 personas de que están en una compañía que opera bajo estos principios. Por lo tanto, todo el día se está hablando de estos principios. Y hay interpretaciones y hay de todo, pero hay muchísimos contextos de debate, ¿no? Luego hacemos los Leadership Bootcamps, por ejemplo, que es una vez al mes reunimos a todos los managers de Factorial y trabajamos estos principios en casos concretos, en topics concretos, en cómo tener una conversación, cómo tener conversaciones difíciles con tus equipos, cómo en motivación, en performance review, en potenciales conflictos que puedan suceder, en lo que sea que pueda haber dentro de la compañía, cualquier casuística que se pueda dar dentro del equipo, aplicamos estos principios y estos valores y vemos cómo desde ahí tú puedes enfocarlo para que se resuelva, ¿no? O Y sea, a entiendo partir que de ahí. también eso es muy bueno para cuando, ¿no? Pues este crecimiento te lleva a tomar decisiones que igual, pues sabes que van a generar fricción, porque al final es una edición, estás creciendo y no todo gusta a todos. Eso también os permite, esas metodologías os permiten un poco detectar, ¿no? Esas fricciones y intentar solucionarlas, gestionarlas, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que o sea, toda la parte de confort del entorno laboral, ¿no? Yo creo que se ha llevado a un extremo por marketing a veces, ¿no? Sí, La culpa. por hablar de, no por vuestra culpa, no por el equipo de marketing, ¿no? Sino por el marketing del nombre, por darle Sí, sí, sí. intensidad a eso y elevar eso. Parece que llega un momento, ¿no? En el que la fricción se convierte en algo negativo, ¿no? Y esto lo Sí, se contrario tiene de que la vencer el trabajo, yo creo, ¿no? O sea, es esa capa un poco de gominola que le estamos poniendo también a todo el tema de trabajo para venderlo, claro. Edulcora es un proceso que es humano, ¿no? Que hay que trascender. O sea, obviamente hay tipos y tipos de fricción y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero si generalizando, la fricción revela. La fricción es reveladora siempre, ¿no? Puede revelar un problema sistémico, puede revelar un problema de raíz de un conflicto interpersonal o puede revelar una ineficiencia del sistema o puede revelar una ineficiencia del manager, de la persona, ¿no? Puede revelar una carencia de liderazgo, ¿no? Puede revelar una cosa que revela este tipo de fricciones muchas veces es el paternalismo, ¿no?
en el liderazgo. Y los líderes paternalistas, ¿no? Es de lo más peligroso que puede tener un sistema. O sea, si tú tienes que proteger a tu equipo, ¿no? Y les evitas encontrarse con el reto, afrontarlo y sentirse frustrados, ¿no? Les evitas la frustración, no progresa el equipo, ¿no? Pues en una performance review, una persona que no ha cumplido su objetivo debería tener un 2. Y eso no significa que no creas que no lo puede cumplir, porque se va a ir fuera de la compañía, no sé qué. Entonces, no le evites el miedo o la frustración de tener un 2 en la performance review. No, pues es que se desmotiva. Que se desmotive, habla con él o con esta persona, me refiero, hablas con esta persona y le ayudas a enfocar esto como un reto que tiene que resolver, dale directrices claras de dónde se tiene que enfocar, ¿no? Asume tu parte de responsabilidad Sí, que y dale el incluso contexto para que crezca. dependerá de la persona, ¿no? Habrá gente que efectivamente se desmotivará pero porque no está en ese punto y habrá gente que justo esa mala nota, vamos a decir, le hará motivarse para ser mejor, para cambiar, para tratar de cambiar esa situación, ¿no? 100%. En Está cualquiera de claro. los casos, guía y ayuda a esa persona a progresar todo el rato, ¿no? Ujú. Claro, no, esto volvemos a lo de siempre, ¿eh? Que esto está genial, pero que tenéis que tener, o sea, entiendo que habéis montado un sistema, tienes que tener un sistema muy fuerte porque sois mucha gente. Entonces, claro, para que no se te pierda nada, para que no se, pues eso, para que detecte siempre esa persona desmotivada o esa persona que está un poco, que le puede estar pasando algo que no estás detectando o simplemente pues que no está valiendo para el objetivo que le hemos puesto, ¿no? Entonces, todo ese sistema me parece que tiene mucho valor. O sea, vosotros, si tú tuvieras que elegir una cosa que haya marcado la diferencia en cómo gestionáis todo el talento, la cultura de Factorial en todos estos años, ¿cuál sería? O sea, si yo tuviera que elegir algo que creo que marca la diferencia en Factorial, es nuestra capacidad cuando detectamos un fallo, o cuando detectamos algo alguna incoherencia, vamos con todo a iterarlo. Y nos podemos equivocar, no hay ni miedo al error ni miedo al éxito, ¿eh? O sea, es nuestra capacidad de ir al 100%, ¿no? Con una energía extrema a mover la rueda del tamaño que sea, ¿no? No, de hecho, mi siguiente pregunta iba a ser, ya sé que me ibas a decir que claramente todo el mundo falla, si no estaríamos aquí, estaríamos teniendo otra conversación, igual en una playa paradisíaca sin Sería trabajar. fantástico. Sí, sí. Pero te iba a preguntar que me dieras, que me dieras ese ejemplo. Es decir, ¿tienes así en la cabeza algo que hayáis dicho, mira, pues esta iniciativa lanzamos y quedaba súper bonito cuando lo pensamos en un PowerPoint, pero no funcionó? La apertura de un mercado, ¿no? O la apertura de una oficina en otro país, y me pongo a contratar gente con un animal, meto 32 account executives y todavía no tenemos la oficina, ¿sabes? O de repente he contratado un montón de gente que tiene que venir a la oficina de ese país, ¿no? Y todavía no tengo la oficina. Y resulta que finalmente la oficina a nivel estratégico me tiene más sentido tenerla aquí y tener un subequipo aquí deslocalizado, ¿no? Entonces, esa gente, pues igual al principio tenía una expectativa y luego de repente tienes que comunicarte con ellos, tienes tal, eso, pues ya de entrada genera fricción. Hay gente que dice, yo me bajo del barco, ¿no? Porque vamos a saco. Pero luego, y esto quizás suena fatal, yo te digo, en una de estas me va a venir piar y me va a dar pa'l pelo, ¿eh? Pero esto sirve de filtro también. O sea, somos una empresa que se mueve muy deprisa, cambiamos cosas muy rápido, iteramos muy rápido en nuestro propio producto, estamos constantemente autodestruyéndonos, ¿no? Para encontrar algo mejor. Competimos contra nosotros mismos muy fuertemente. Lo que buscamos es gente que esté dispuesta a eso, a crecer de manera exponencial, ¿sabes? A la velocidad, a la agilidad, a equivocarse y a rectificar, a tener esa capacidad de ser, oye, no te preocupes, yo he encontrado un coworking que tal aquí y nos metemos todos aquí de momento Esa y tal. iniciativa, sí, sí, Claro, sí, sí, está claro. tú piensas que estás fichando a 30 account executive en otro país y de repente uno le comunicas esto y te dice, oye, pues yo tengo un amigo que tiene un coworking, de momento nos podría alojar a todos y tienes a ese tiene pinta de ser manager
dentro de 12 meses, ¿sabes? Sí. Entonces, eso es lo que buscamos de alguna manera y no nos da miedo generar esos contextos porque lo que consiguen es esto. Consiguen un crecimiento sostenido, consiguen que cuando todo el mundo está hablando de que el SaaS ha muerto, ¿no? Factorial sigue creciendo y sigue ahí. Cuando todo el mundo está retirando la inversión en algunos softwares y el mercado se ve complicado, nosotros nos lo estamos comiendo. Entonces, ese es el punto, ¿no? Y lo hacen estas personas. Qué bueno. Que funciona Dice que esto y está éxito al lo hacen final estas todo va de personas. personas, vamos, o sea, Correcto, todo el rato. está claro. Oye, y voy a ir al tema de moda. Te voy a preguntar por la IA, ¿vale? Que ya estamos, si no hablo de IA, no hacemos, no llegamos a la audiencia deseada. Que ahora que dicen que la IA lo va a cambiar todo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí que sabemos que efectivamente está mejorando un montón de cosas, pero a nivel desde el punto de vista de talent. ¿Vosotros qué cosas veis que efectivamente sí se están mejorando de verdad? ¿Y qué otras cosas ves que pueden ser más me suba al carro, ¿sabes? Mira, yo lo digo que hago con IA, pero en realidad sigo haciéndolo como siempre. Para nosotros lo que tiene sentido es que un humano sea 10 veces más productivo y en un futuro no muy lejano que un humano sea más productivo mes a mes, prácticamente, ¿no? Que tú casi que puedas mejorar la productividad de las personas y que sea una métrica relevante, ¿no? Y nosotros con Factorial ya estamos viendo un cambio significativo dentro de Factorial. O sea, nosotros tenemos que ser los primeros clientes, ¿no? Y los más heavy users del mundo. Entonces, de manera orgánica ya está sucediendo. Entonces, estamos dándole muchas vueltas a esto, estamos probando, iterando un montón, ¿no? Ahora de repente tú te vas a centrar en un proyecto muy concreto que impacte en esto, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos, me ha vuelto loco el concepto de People Enablement, ¿no? Vale. Pues estamos sustituyendo el concepto de HRBP, Ajá. ¿no? Por el de People Enablement, por ejemplo. Y es una prueba, ¿eh? que estamos haciendo y le estamos enfocando mucho más hacia entender las verticales, ¿no? Como hasta el más mínimo detalle en cuanto a liderazgo, en cuanto a outcome y a output del liderazgo. Estamos correlacionando o tratando de correlacionar el liderazgo con los euros. Sí, el peso que tiene ¿No? esa persona con los euros que genera su equipo o lo que sea, ¿no? En el área de recursos humanos, históricamente, es algo que se ha buscado, ¿no? ¿Cómo medimos el impacto? Complejo medirlo, sí. ¿Cómo medimos el impacto del liderazgo? Yo creo que ¿Cómo? sí, al final creo que, y encima es algo que nosotros también estamos viendo, en clientes que igual el tema, o sea, los clientes están empezando a ser muy conscientes de la importancia de los datos, de tener datos, de ser capaz de disponer de una tecnología como la IA, con la que puedas combinar datos estructurados, no estructurados, no solo numéricos, sino pues la transcripción de todas las reuniones para poder sacar conclusiones de clientes, de proveedores, de empleados. Es decir, yo creo que hay una tendencia muy clara de que ya se están empezando a ver, por eso te preguntaba desde el punto de vista de talent, o sea, ¿cuál es el gran problema de talento que las empresas españolas todavía no están viendo venir, pero que tú crees que dentro de unos años, pues para algunas empresas puede ser un drama? ¿Qué es lo que no se está haciendo bien o no se está pensando con todo lo que hemos hablado? Una pregunta, ¿eh? ¿Ves? La tenía aquí en la recámara. O sea, creo que hay, creo que hay muchos problemas, ¿vale? Que estamos enfrentando a día de hoy. Yo creo que con la inteligencia artificial, esto es mi opinión, ¿eh? ¿Vale? Ahora voy a dar mi opinión, no sé si es válida, De eso se pero trata, de eso se trata. no vale. Yo creo que el principal problema que van a afrontar las empresas bueno, son dos, ¿no? O sea, el primero es eh, un problema de gobernanza y de comprensión de lo que los agentes de IA y de toda la tecnología pueda estar haciendo dentro de tu compañía, ¿no? O sea, para nosotros
una de las cosas donde nos estamos enfocando más, ¿no? Es en eso. Es que los agentes no sustituyan a las personas, que les hagan muchísimo mejores, ¿no? Que les den superpoderes. Yo creo que uno de los errores que va a cometer la sociedad al corto plazo, ¿no? O los negocios, van a ser pensar de que una IA te diga A o toma una decisión, o le des Sí, la que no misma sea correcto. instrucción y por una alucinación o por porque simplemente de donde se nutre la IA Es eh, incorrecto. es incorrecto, te puede liar una petraca del copón, ¿no? Entonces ese es uno de los principales retos. Y yo creo que lo bueno que tiene Factorial en este aspecto, ¿no? Es que tenemos muchísima data y nos centramos mucho en eso, en capacitar a la persona que tiene acceso a la gente. Estamos dando superpoderes a la persona. Estamos trabajando en que los agentes le faciliten la vida a la persona, le permitan pensar mejor, tomar mejores decisiones, ser más ágiles todavía. Y tenemos como muy en el centro, en el epicentro de nuestro producto, ¿no? Es cómo hacemos que la persona pueda tomar mejores decisiones más rápido, sea más productivo, tenga más información para hacerlo, masticada y qué procesos pueden pasar de manera automática sin que la persona intervenga, ¿no? Y ahí nos estamos enfocando mucho. No Sí, has dice, ¿no? Que hecho. tu puesto eh, no se lo va a llevar la IA, sino que seguramente te lo quitará una persona que sepa usar la IA y que haya evolucionado ese puesto hacia algo que todavía muchos puestos no sabemos lo que va a ser, ¿no? Porque yo creo que Ni van a siquiera eso. desaparecer, no es que vayan a desaparecer, algunos desaparecerán, otros cambiarán, evolucionarán y van a aparecer muchísimos nuevos. Entonces, igual hoy 100%. estás trabajando aquí, mañana en otra cosa totalmente diferente. Se trata de estar un poco evolucionando todo el rato, ¿no? La verdad es que yo creo que estamos en un punto muy bueno ahora mismo. Pero no solo eso, ¿eh? Las personas que sean más flexibles, a pesar de. No es que te vaya a quitar el puesto a una persona que use la IA. Te puede quitar el puesto a una persona que no use la IA, pero esté abierta a explorar de manera mucho más generalista, Sí, sí, ¿no? De manera mucho más generalista, más abierta, que tenga la proactividad de explorar. Esa persona vale oro. El talento abierto, el talento que no le teme a retos nuevos, el talento que se mueve de manera transversal ahora, es talento que vale oro. es un poco también, yo creo, como consejo, ¿no? A esa gente que está trabajando en recursos humanos que intenten cambiar también la mentalidad para buscar ese tipo de perfiles, ¿no? Y llenar su empresa de esa gente que no solo encaja con la cultura, sino que también sabes que a futuro va a encajar en la evolución, ¿no? De este mundo en el que esta velocidad que tenemos ahora mismo y en todo y en todo lo que estamos viendo que está pasando. Total, 100%. Muy interesante. Oye, Pere, la verdad, nos quedamos sin tiempo. Me ha parecido un tema súper interesante. Hemos hablado de cultura. Creo que tenéis una filosofía muy guay. La verdad que me ha gustado mucho cómo intentáis sacar lo mejor de las personas. Necesario también con todo lo que estáis creciendo, lo que estáis haciendo a la vez, la verdad. No me gustaría trabajar en talento, en factoría. Creo que Bueno, hay es súper demasiadas guay, cosas. es No, súper guay, ¿eh? es broma, es broma. No, no, me ha parecido súper interesante. Oye, muchísimas gracias por dedicarnos un rato a contar la parte real de todo este tema del crecimiento y no solo un poco lo bonito, sino también lo que a veces no funciona y sobre todo lo que va a venir, que creo que ya te digo que estamos en un momento muy bueno para estar trabajando en cualquier tipo de empresa porque vamos a ver muchas cosas guays en los siguientes años, vamos. Sí, sí, el sector tecnológico está ahora en un momento que el que quiera jugar esta partida, yo siempre digo, ¿no? Las empresas que están jugando en esta mentalidad son el sitio donde la gente debería estar, ¿no? Y en este caso, y aprovechando la cuñita, eh, en Factorial, o sea, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es un poco the place to be, ¿no? Nos mantenemos a la cresta de la ola, queremos estar ahí. eh, la gente puede experimentar y probar dentro, hay un nivel de entropía muy grande. Es fantástico porque a nivel de desarrollo, de investigar y de probar y experimentar, es un entorno súper top.
con lo que se conlleva también, ¿no? El peso y la voluntad y la presión de mantenerte arriba todo el rato. Sí, sí, está claro que esas son cosas que hay un perfil de gente a la que nos motiva, ¿no? O sea, tener ese entorno que te permita esa flexibilidad, o sea, con mucha presión, pero también mucha flexibilidad para seguir avanzando. Vale, pues Pere, lo dicho, muchísimas gracias por Gracias a estar ti. hoy con nosotros. Con esto acabamos el segundo capítulo. Muchas gracias a todos por escucharnos y como siempre, si os ha gustado, os animo a compartirlo y a suscribiros a nuestro canal de YouTube para no perderos los siguientes. Y nos escuchamos en el próximo Tech Sin Filtro. Chao, chao.